Lucas es un niño de 10 años que disfruta jugando al fútbol. Sin embargo, un día, durante un partido, un jugador del equipo contrario le empezó a insultar mientras le empujaba con desprecio. Lucas se asustó tanto que perdió esa ilusión por jugar. Ya no se divertía. Sus padres contaron el incidente al club. Los responsables escucharon amablemente, pero no tomaron medidas para solucionar el problema real. No le dieron ninguna importancia porque para ellos se trataba de situaciones normales del fútbol. Nada más. María, una jugadora de 12 años con muchísimo talento para el fútbol, solía mostrar mucha seguridad y confianza en el campo, pero un día, durante un torneo, el entrenador rival empezó a gritar al equipo de María utilizando palabras muy desagradables. María se sintió tan afectada que perdió la concentración en el partido. Los padres, al darse cuenta, empezaron a defender a sus hijos con gritos y con amenazas. El ambiente en el campo era muy desagradable. Se respiraba una gran tensión. La directiva del club reunió a los padres y dejaron claro que su comportamiento no había sido acertado. Parece que el entrenador del equipo rival parecía ser el causante de todo este problema. La violencia en el fútbol base es una preocupación importante y puede ser una de las razones por las cuales muchas familias dudan en apuntar a sus hijos a este deporte concreto. No se trata solo de la violencia física con acciones como golpear, empujar, agredir a jugadores, entrenadores, árbitros, espectadores. Incluimos también la violencia verbal presente en el fútbol formativo con mucha más frecuencia de la que uno se puede imaginar. Consiste en esto, en utilizar el lenguaje para ofender, ridiculizar, insultar, amenazar, intimidar. Eso también es violencia, aunque muchas personas no reconocen haber generado violencia cuando actúan con este tipo de lenguaje. Argumentan que simplemente han dicho la verdad. El problema no es lo que le dices, sino cómo lo dices. De lo que casi nadie habla es de la violencia emocional, esas acciones en las que se produce un daño psicológico, como por ejemplo el acoso. Imaginemos que un equipo de fútbol hay un jugador que destaca y constantemente pues está molestando y ridiculizando a compañeros de su equipo que a lo mejor acaban de entrar en el equipo. Aprovecha todo momento para insultarle, burlarse de él, delante de todos sus compañeros. Incluso llega a amenazarle físicamente. El menosprecio constante son situaciones bastante habituales y que se dan cuando un jugador es físicamente superior a los demás, que destaca por su juego o incluso por su nivel socioeconómico y se mete con otro jugador del equipo con comentarios despectivos, con gestos de burla o ninguneándole durante el partido o en cualquier otro momento. La exclusión. En este caso, un grupo de jugadores decide excluir intencionadamente a un compañero de equipo. Lo ignoran y no le pasan el balón, por ejemplo, durante los entrenamientos y los partidos. Incluso lo excluyen de las actividades sociales del equipo, como son, por ejemplo, las salidas después de los partidos o los eventos del equipo. Otro caso es la discriminación, cuando a un jugador se le trata de forma diferente debido a su raza, su género u otras características personales. Recibe comentarios ofensivos, insultos y se le excluye también de las actividades que realizan los demás. Es tratado de forma desigual, no solo por parte de sus compañeros de equipo, sino también muchas veces por los entrenadores e incluso por los padres. Queda claro que estas formas de violencia producen efectos permanentes y negativos
en la autoestima de los jugadores. Los comportamientos violentos, tanto físicos como verbales, tienen como consecuencia directa el miedo, la inseguridad, el estrés de los niños. Ya no disfrutan con este deporte, ni encuentran en él nada saludable. Todo lo contrario, la violencia destroza el deporte de nuestros hijos. Por motivos que voy a ir explicando, en los clubes y en las escuelas de fútbol no hay un control adecuado de la violencia en el deporte en este sentido que yo he explicado ahora. No se toman medidas eficaces para solucionarlo a pesar de la gravedad del asunto. ¿Cómo puedo eliminar la violencia en mi club? Si de verdad quieres eliminar el terrible drama de la violencia en tu club, aquí tienes algunas ideas para que puedas aplicarlas con eficacia en tu entidad. El primer paso para conseguirlo es poder llegar a comprender la gravedad del problema de la violencia en el deporte y reconocer su magnitud. Organizar en tu club charlas o reuniones es un buen método para alcanzar esa sensibilización. Aprovecha ese momento para presentar datos objetivos y ejemplos reales para entender mejor cómo la violencia afecta a los jugadores, a sus familias y a la entidad en general. Si realmente lo que quieres es resaltar en el club la importancia de este tema, utilizar como apoyo estadísticas y ejemplos reales va a ser clave. El objetivo de estas reuniones es informar a todos los que forman parte del club de que la violencia en el fútbol base puede afectar negativamente el desarrollo emocional, psicológico y social de los jugadores. Es muy eficaz utilizar ejemplos muy variados que ilustren cómo la violencia puede dejar secuelas a largo plazo en la autoestima y en la confianza de los jóvenes deportistas. Caso 1. Intimidación. Juan es un joven jugador de fútbol. Durante un partido, otro jugador del equipo contrario comienza a insultarlo constantemente. Esta intimidación continúa en varios partidos y afecta la autoconfianza de Juan. Empieza a dudar de sus habilidades y siente verdadera ansiedad ante los partidos. Esto no solo influye en su rendimiento deportivo, sino también en su autoestima y en otras áreas de su vida. El caso 2. Exclusión. María es una entusiasta jugadora de fútbol en su equipo local. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, nota que sus compañeras de equipo la excluyen y nunca cuentan con ella para nada. Se siente marginada y sola, lo que también influye en su actitud hacia el deporte y su autoimagen. La experiencia de exclusión que ha vivido María le ha afectado en su desarrollo social. Caso 3. Violencia en el campo. Roberto solía disfrutar del fútbol, pero recientemente ha estado experimentando estrés y ansiedad cada vez que tiene que ir a los partidos. Eso se debe a que ha sido testigo presencial de incidentes violentos en el campo. En concreto, presenció una pelea entre padres al finalizar un partido. El temor a la violencia ha llevado a Roberto a cuestionarse si el fútbol es realmente un ambiente seguro y divertido. Posiblemente lo abandone. Cuarto caso, agresión física. David es un jugador joven que fue víctima de una agresión física durante un partido. Un jugador del equipo contrario le golpeó violentamente y quedó lesionado sin poder continuar el partido. Aunque las lesiones físicas fueron leves, David empezó a sentir una gran aversión al fútbol. La experiencia lo dejó un poco traumatizado. La agresión física tuvo un efecto duradero en su confianza. Ya no disfrutaba de su deporte favorito. Estos ejemplos ayudan en la sensibilización de los componentes de tu club. Se dan cuenta de la importancia y de la gravedad del problema de la violencia.
La siguiente fase es utilizar una buena comunicación en situaciones tensas para no llegar a la violencia. Se trata de proporcionar ejemplos de cómo expresar desacuerdos o frustraciones de manera respetuosa y constructiva, en lugar de recurrir a la violencia verbal o física. Son técnicas muy útiles para aprender a ponerlas en práctica. Usar declaraciones de yo para expresar cómo se sienten en lugar de culpar a alguien directamente. Por ejemplo, en lugar de decir tú me estás molestando, puedes decir me siento incómodo cuando suceden estas situaciones. Utilizar frases positivas que expresen sus sentimientos y necesidades sin atacar o culpar. Por ejemplo, me gustaría que pudiéramos resolver esto de manera pacífica, o prefiero que hablemos sobre esto en un tono más respetuoso. Escuchar atentamente y sin interrupción cuando alguien más está hablando. Eso fomenta un sentimiento de respeto y abre puertas a una comunicación menos violenta. Participar en discusiones en grupo sobre cómo afrontar desacuerdos de manera constructiva. Se van presentando ejemplos de conflictos comunes mientras se guía a los participantes a encontrar soluciones específicas. Expresar sus emociones, pero sin recurrir a insultos o palabras hirientes. Por ejemplo, pueden decir estoy frustrado por esta situación en lugar de lanzar insultos. Respetar las opiniones y puntos de vista que son diferentes. Se trata de expresar que no se está de acuerdo, pero sin menospreciar a los demás. Ponerse en el lugar del otro y considerar cómo se sentirían si estuvieran en su situación. Esto promueve una comunicación más comprensiva, evitando la violencia. Una tercera fase en la lucha contra la violencia consiste en formar a los miembros de tu club para que sean capaces de identificar y afrontar comportamientos violentos. Se trata de reconocer cuándo se está cruzando la línea entre la disputa saludable y la agresión, ¿no? Una herramienta muy eficaz son los talleres prácticos, donde los miembros del club participan en auténticas simulaciones de situaciones conflictivas. Son prácticas que ayudan mucho a los jugadores, entrenadores, padres, a adquirir habilidades para resolver conflictos de manera pacífica. Funciona bien la idea de compartir historias y testimonios de personas que han experimentado una transformación positiva al dejar atrás la violencia en el deporte. Esto anima a otros a cambiar su actitud y su comportamiento. En 1994, el futbolista colombiano Andrés Escobar fue asesinado trágicamente después de meterse un gol en propia puerta durante la Copa del Mundial. Su autogol fue la causa de la eliminación de Colombia del torneo. Este caso nos muestra cómo la presión y el enfoque negativo pueden llevar a consecuencias devastadoras. La historia de Escobar sirve como recordatorio de la importancia de la deportividad y el respeto en el deporte. John Seaton, un exjugador y entrenador de fútbol inglés, se hizo famoso por un incidente en 1995 cuando le grabaron unas imágenes gritando e insultando violentamente a sus jugadores durante el descanso de un partido. Después del incidente, Seaton admitió que su actuación había perjudicado al equipo y se disculpó públicamente. A partir de ese momento, se esforzó para cambiar su actitud y su estilo de liderazgo. Como entrenador fue adoptando un estilo más positivo y respetuoso. El futbolista brasileño Thiago Motta solía tener mucha fama por tener un carácter fuerte en el campo y su tendencia pues también a mezclarse en conflictos. Sin embargo, después de ser sancionado varias veces por su conducta violenta, Motta reconoció la necesidad de cambiar su actitud si quería hacer algo con el fútbol.
con mucho esfuerzo personal, aprendió a controlar su temperamento y se convirtió en un jugador más tranquilo y respetuoso, y eso le ayudó a estar más centrado en el fútbol. Es un exfutbolista francés conocido por un incidente en 1995 cuando agredió a un espectador en el campo durante un partido. Esa imagen dio la vuelta al mundo. El incidente ayudó a Cantona a reflexionar sobre su comportamiento y sus acciones. Se produjo un cambio de actitud total. Aprendió a utilizar su experiencia negativa para destacar la responsabilidad que tienen todos los jugadores para evitar la violencia, tanto dentro como fuera del campo. Como ves, estos casos reales nos muestran con mucha claridad que las personas, al reconocer los efectos negativos de la violencia en el deporte, experimentan una transformación positiva y se comprometen a cambiar su actitud y su mal comportamiento. Con la reflexión y el esfuerzo personal, estas personas lograron convertirse en modelos a seguir para la promoción de la deportividad y el respeto en el deporte. ¿Cuáles son los valores fundamentales del deporte que se ven afectados por la violencia? Sin ánimo de ser exhaustivo, comento algunos de estos valores con la idea de que se promocionen en tu club. Utilízalos como eficaces escudos contra la violencia. La violencia en el deporte puede debilitar el espíritu de trabajo en equipo y generarse en él un ambiente de desconfianza y de división entre los miembros del equipo. Cuando los jugadores actúan con violencia, es menos probable que colaboren entre ellos. Se trata, por tanto, de promover en el club un ambiente de respeto y de cooperación. De esta forma, el equipo funciona mejor a la hora de lograr objetivos comunes. La violencia en el deporte, ya sea física o verbal, es una clara violación del respeto hacia los demás participantes. Desafiar con violencia a los rivales, árbitros o incluso compañeros de equipo destroza la esencia misma del respeto que se espera en el deporte. En cambio, cuando promueves el respeto en tu club, estás transmitiendo una actitud de amabilidad y de cortesía hacia todos los involucrados. La campaña Respect de la UEFA tiene como objetivo fomentar el respeto en el fútbol europeo. Se ha traducido en sanciones más estrictas para la violencia y el comportamiento antideportivo, con el objetivo de crear un ambiente más respetuoso. La violencia puede ser un síntoma de falta de disciplina personal y de autocontrol. Los deportistas que recurren a la violencia a menudo carecen de esa disciplina necesaria para actuar con habilidad ante situaciones difíciles. Si promueves la disciplina personal y el autocontrol en tu club, les estás ayudando a enfrentar esos desafíos de manera controlada y respetuosa. El tenista Rafa Nadal es conocido por su dedicación y su disciplina en la pista. El autocontrol que transmite ha contribuido a que su gran éxito en el tenis profesional sea una realidad. La superación personal en el deporte lleva a jugadores y a entrenadores a enfrentarse a desafíos y dificultades con determinación y perseverancia. La violencia puede interrumpir ese proceso al distraerse en sus objetivos de juego y centrarse más en los conflictos. Al tratar de promover en tu club un ambiente sin violencia, permites a los deportistas a concentrarse en mejorar sus habilidades y alcanzar sus metas sin distracciones. El nadador Michael Phelps superó obstáculos personales a lo largo de su vida muy grandes. De pequeño tenía problemas de hiperactividad y lo solucionó a través de la natación como una vía para liberarse del exceso de energía y así
poder concentrarse. En pleno éxito como nadador, le penalizaron con 3 meses de inhabilitación por uso de drogas. Eso frenó su carrera, pero aprendió a seguir adelante. Al ser uno de los atletas más destacados del mundo, Phelps experimentó a lo largo de su carrera una enorme presión debido a las altas expectativas que se fue marcando. Controlar adecuadamente la presión y mantener un rendimiento excepcional a lo largo del tiempo es un gran desafío. Se centró en su entrenamiento y rendimiento para convertirse en el atleta más condecorado en la historia de los Juegos Olímpicos. Si promueves en tu club estos y otros valores fundamentales, mejoras la experiencia de tus deportistas y creas un ambiente enriquecedor para todos. Son valores que se aplican en el campo de juego y también en la vida diaria. Por lo tanto, estás contribuyendo a la formación de individuos responsables y respetuosos. Para afrontar de una manera seria la violencia en el deporte, apóyate en verdaderos expertos, psicólogos deportivos, asesores de conflictos y especialistas en educación emocional. Su experiencia a través de charlas, conferencias o talleres ofrecerá a todos los interesados una perspectiva más profunda y profesional sobre cómo enfrentarse a esos graves problemas. Es evidente que una acción puntual no tendrá mucha eficacia. Si realmente quieres sensibilizar a las personas de tu club, organiza sesiones periódicas para recordar y reforzar los mensajes clave sobre la importancia de un ambiente deportivo libre de violencia. Es evidente que cuando existe en tu club una sensibilización sobre los impactos negativos de la violencia y además proporcionas herramientas para afrontar esos conflictos de manera positiva, estás sentando las bases para un deporte más sano y más respetuoso. Tras la sensibilización viene un segundo paso que consiste en establecer códigos de conducta claros y específicos para jugadores, entrenadores, padres y espectadores de tu club. Estos códigos deben destacar la importancia del respeto mutuo, la deportividad y la conducta adecuada en el campo. Este código de conducta que te presento ahora puede servir para ponerlo en práctica en el club y va dirigido a jugadores, entrenadores, padres y espectadores. En el caso de los jugadores, trata a tus compañeros de equipo, rivales, árbitros y entrenadores con respeto. Evita cualquier tipo de lenguaje que pueda ofender. Elimina comportamientos agresivos. Muestra un espíritu deportivo independientemente del resultado del partido. Practica la honestidad en cada acción dentro y fuera del campo. Trabaja en equipo para lograr objetivos comunes. Acepta las decisiones de los árbitros y también de los entrenadores con deportividad, aunque no estés de acuerdo. Para los entrenadores, da ejemplo a los demás mostrando una conducta apropiada. Prioriza siempre la formación a la competición. Fomenta el espíritu deportivo en los entrenamientos y en los partidos. Evita críticas públicas o humillaciones hacia los jugadores y realiza correcciones constructivas. Trata a los árbitros, jugadores y otros entrenadores con respeto, incluso en situaciones tensas. Para los padres, apoya y anima a todos los jugadores, independientemente del resultado del partido. Respeta las decisiones de los entrenadores y de los árbitros, evitando críticas negativas, tanto en público como en privado. No interrumpas el trabajo de los entrenadores durante los partidos o los entrenamientos. Fomenta un ambiente positivo y también respetuoso entre los padres
y los demás espectadores. Enseña a los hijos la importancia del respeto, la deportividad y el trabajo en equipo. Una vez has dejado claro el código de conducta, asegúrate de comunicar este código a todos los involucrados y además de revisarlo periódicamente para tener claro si se está cumpliendo o no. Todos los que forman parte del club deben tener acceso a los códigos de conducta. Lo ideal es imprimirlos para poderlos distribuir personalmente. Además, y de forma simultánea, es aconsejable publicarlos en la web del club y realizar pequeñas presentaciones aprovechando las reuniones y eventos que se organicen por este motivo u otro. De esta forma, nadie podrá decir que no los conoce. Una buena experiencia es pedir a los jugadores, entrenadores y padres que firmen una declaración de compromiso con el código de conducta. Esta medida responsabiliza a los involucrados y refuerza la idea de mejorar las manifestaciones de respeto en el club. Para que el proyecto no se olvide con el tiempo, también es aconsejable mantener en el club una comunicación constante sobre el código de conducta a lo largo de toda la temporada. Para conseguirlo, nada más sencillo que enviar recordatorios por correo electrónico, publicar mensajes en las redes sociales del club y comentarlos en las reuniones que se vayan realizando. Funciona muy bien la idea de destacar ejemplos positivos de respeto y de deportividad en tu propio club. ¿Por qué no premias a los jugadores, entrenadores y equipos que demuestren comportamientos ejemplares? Sin duda alguna que esos buenos modelos animarán a otros a seguir su ejemplo. Pero como siempre, los entrenadores son los principales modelos de respeto y de deportividad. Por esa razón, gran parte del esfuerzo de la directiva debe centrarse en inculcar en ellos las responsabilidades de mantener la calma y ser respetuoso con los árbitros, con el equipo rival, con los jugadores, etc. Nos encontramos en muchas ocasiones entrenadores muy jóvenes o poco preparados para asumir una responsabilidad tan grande. Por este motivo, la directiva necesita prepararlos mediante diferentes entrenamientos para que aprendan a comunicarse correctamente. Se trata de ayudarles a expresar sus opiniones y preocupaciones de manera respetuosa y constructiva. Son herramientas que todo entrenador formador debe dominar. La escucha activa. Se trata de aprender algo tan sencillo como es el escuchar atentamente a los demás cuando hablan. Se escucha con respeto cuando prestas atención a lo que el otro te está diciendo. La escucha activa es una herramienta que además permite comprender mejor las preocupaciones y puntos de vista del que te está hablando. Comunicación no verbal. Detrás de nuestros gestos hay un mensaje que hemos de ser capaces de interpretar. Esta habilidad te permite descubrir la importancia de las expresiones de la cara, las posturas del cuerpo. Hemos de ser conscientes de cómo el lenguaje corporal puede influir de forma positiva o negativa en la percepción de sus mensajes. Claridad y concisión. Cuando se expresan las ideas de manera que no quedan muy claras, pueden producirse malentendidos muy desagradables. Hay que hacer un esfuerzo por expresarse de forma directa y evitar divagaciones. La persona que te escucha puede sentirse ofendida por no haber sido lo suficientemente claro. Empatía es una herramienta fundamental que enseña a ponerse en el lugar de los demás y a considerar sus sentimientos. Si utilizas correctamente la empatía,
Tu comunicación siempre será respetuosa. Comunicación positiva. Se trata de expresar tus opiniones y preocupaciones de manera firme, pero respetuosa. Has de ser capaz de encontrar como un equilibrio entre ser demasiado agresivo y pasivo. Lo explico con un ejemplo. En la charla antes del partido, el entrenador le comenta a un jugador que su deseo es que pueda jugar más tiempo en los partidos, pero tiene que ganárselo en los entrenamientos y que confía que lo va a conseguir. En lugar de decirle que no juega porque no entrena bien, lo hace de manera respetuosa. Correcciones constructivas. Los entrenadores están constantemente dando instrucciones y correcciones. En lugar de hacerlo de forma destructiva, hay que aprender a ofrecer un feedback constructivo, centrándose en el comportamiento y no en la persona. Después de un partido, un entrenador desea proporcionar un feedback a un jugador que ha estado luchando para mantener su posición en el campo. El feedback destructivo acentúa la culpa. Siempre te equivocas a la hora de defender. Hemos perdido porque has puesto poca intensidad en tu juego. Necesitas mejorar urgentemente. El feedback constructivo se centra en el comportamiento. Quiero hablar sobre algunas situaciones defensivas en el partido. Hubo momentos en los que la línea defensiva se desorganizó, lo que nos puso en situaciones difíciles. Creo que podríamos trabajar juntos para mejorar esa comunicación y el posicionamiento en esos momentos. Podemos planificar algunas estrategias para abordar estos problemas en el próximo entrenamiento. En este ejemplo, el feedback destructivo culpa al jugador de manera negativa y no ofrece soluciones constructivas. En cambio, el feedback constructivo se enfoca en el comportamiento, desorganización de la línea defensiva, en lugar de atacar a la persona. En el club se producen con cierta frecuencia conflictos. Muchos entrenadores o directivos no están preparados para resolverlos con la eficacia necesaria. Es importante proporcionar a los responsables del club técnicas para resolver conflictos de manera efectiva. Pongamos un ejemplo bastante frecuente. En un equipo de fútbol hay dos jugadores que discuten sobre quién debe ocupar la posición de delantero centro. Se pelean y el entrenador tiene que intervenir y separarlos. ¿Cómo se debe actuar ante un conflicto deportivo como este? Antes de intentar resolver el conflicto, hay que reconocer y definir claramente cuál es el problema en cuestión. Es muy útil saber la causa que ha provocado el enfrentamiento. La pregunta ¿qué ha pasado? Puede servir para conocer el problema con más detalles. Las partes involucradas explican por separado sus puntos de vista. En esta fase es fundamental escuchar sin interrumpir y demostrar un gran interés en sus argumentos. Intenta destacar lo positivo de su argumento y valorarlo. Eso transmite un sentimiento de que valoras lo que ellos te dicen. Les das importancia. Si es necesario, se piden aclaraciones para entender completamente sus puntos de vista. Estás demostrando empatía y comprensión con lo que está ocurriendo en esos momentos. El ambiente debe ser de calma y de respeto, por lo tanto, evita reacciones excesivamente emocionales. Para moderar eficazmente el conflicto, tu actitud ha de ser abierta, tranquila. Tu comportamiento ayuda a rebajar la tensión que puede existir en ese momento. La clave de la resolución del conflicto está en ser capaz de localizar intereses comunes. Has de adquirir esas habilidades
para encontrar un punto de partida que genere soluciones beneficiosas para las personas involucradas en el conflicto. Para entenderlo bien, en el caso de los dos jugadores que discuten por ser delanteros, has conseguido identificar, a base de dialogar con ellos, que ambos quieren lo mejor para el equipo y que desean conseguir las máximas oportunidades de cara al gol. Estos intereses comunes proporcionan un punto de partida para encontrar una solución. Ambos deben proponer soluciones posibles. Aquí has de tener claro que se trata de fomentar la creatividad en la búsqueda de alternativas que satisfagan los intereses de ambos. En este caso, los jugadores proponen diferentes soluciones. Una de ellas es rotar en la posición de delantero centro. Ambos están de acuerdo y al entrenador le parece que puede ser bueno para el equipo. Si hay más de una opción, hay que evaluar cada una de las opciones de manera imparcial, exponer con claridad los beneficios y las posibles consecuencias de cada solución propuesta y de esta forma tomar decisiones. Entras en la fase de negociación. Hay que buscar áreas en las que ambas partes estén dispuestas a comprometerse. Se trata de conseguir que las partes encuentren soluciones cediendo en algunos aspectos mientras satisfacen sus necesidades principales. Después de la discusión, los jugadores acuerdan rotar en las posiciones de delantero centro según el partido, comprometiéndose a apoyar al equipo. Paso 8. Una vez se alcanza una solución, no ha terminado tu tarea, hay que ponerla en marcha y darle seguimiento. Durante varios partidos, los jugadores rotan en la posición de delantero centro según lo acordado. Después de cada partido, evalúan cómo funcionó la estrategia. Si es necesario, pueden realizarse ajustes, siempre poniéndose de acuerdo con ambos jugadores. Estos 8 pasos para la resolución de conflictos es todo lo que se necesita saber para resolver desacuerdos de manera constructiva y encontrar soluciones que beneficien a todos. Podríamos profundizar muchísimo más en cada uno de los pasos que he comentado, pero la idea es no extendernos demasiado en cada punto y ofrecer más una visión de conjunto. El entrenador debe adquirir y perfeccionar algunos aspectos si queremos que no caigan en actitudes violentas continuamente, controlar las emociones, mostrar un liderazgo positivo, controlar la presión de la competición y actuar con respeto. Desgraciadamente, una gran parte de los entrenadores no son capaces de controlar sus impulsos, especialmente en los partidos. Gritan, se enfadan, incluso se muestran agresivos. Para evitar estas conductas violentas en tu club, hay que concienciar a los entrenadores sobre la importancia de mantener siempre un perfecto control emocional. Es un tema difícil, porque el fútbol es pasión y está lleno de emociones, pero cuando los entrenadores entienden lo importante que es evitar comportamientos violentos, con bastante facilidad mantienen la calma y evitan reacciones impulsivas que no llevan a nada. La clave está en entender las razones. Los entrenadores refuerzan y mejoran su control emocional si pones en práctica estas 5 ideas. Lo primero que deben hacer es reconocer cómo son sus emociones en algunos momentos del partido y aceptar que sus respuestas necesitan mayor control. Imagina que un entrenador de fútbol está frustrado porque su equipo no está jugando bien durante un partido. En lugar de reaccionar
impulsivamente, la idea es que el entrenador se tome un momento para reconocer y comprender sus frustraciones antes de responder. Esto ayuda al entrenador a afrontar la situación de manera más equilibrada, tomando decisiones basadas en una comprensión más clara de sus propias emociones y evitando, por lo tanto, respuestas impulsivas. En el momento en que el entrenador nota cierta tensión en sus emociones, es bueno que sepa aplicarse en ese mismo momento técnicas de relajación. Con esta simple medida, el entrenador reduce el estrés en situaciones de partido intensas. La respiración consciente, que consiste en prestar atención deliberada a la respiración, concentrándose en cada inhalación y exhalación, ayuda a calmar las emociones y a tomar decisiones más racionales. La psicología del deporte aporta una herramienta vital que utilizan todos los deportistas de élite para mejorar su rendimiento personal y que los entrenadores pueden utilizar. Se trata de practicar la técnica de la visualización cuando el entrenador se encuentra en una situación complicada. Consiste en imaginar en su mente cómo sería un comportamiento tranquilo y controlado ante esa situación. La visualización ayuda a preparar mentalmente a los entrenadores para enfrentarse con éxito a momentos emocionales grandes. Cuidado con las altas expectativas que en ocasiones los entrenadores se marcan. Deben ser capaces de establecer expectativas realistas sobre los resultados y el comportamiento de sus jugadores. Si un jugador comete un error en el campo, el entrenador tiene que estar preparado para reconocer que los errores son parte del juego y mantener siempre una actitud positiva en lugar de reaccionar con un enfado. Lo que le ofrece es orientación y apoyo emocional. Siempre va bien que el propio entrenador adquiera el hábito de evaluarse después del partido. Simplemente se pregunta cómo ha reaccionado ante los errores de los jugadores o del árbitro. Si ha sido capaz de controlar sus emociones. Si los entrenadores son capaces de reflexionar de forma honesta, demostrarán un buen control emocional y desaparecerán por completo los comportamientos violentos. Estas 5 ideas son suficientes para conseguir que los entrenadores de tu club controlen mucho mejor sus emociones, evitando situaciones violentas. Los entrenadores deben ser un modelo para sus jugadores en lo que se refiere al respeto, la deportividad y el compromiso. Esa buena imagen arrastra a los demás y evita en gran parte el comportamiento violento en tu club. Siempre es bueno impulsar un poco más a los entrenadores de tu club para que mejoren algunos de los valores mencionados. Es muy eficaz ir refrescando con frecuencia a lo largo de toda la temporada estas ideas. Dejar claro a sus jugadores desde el principio de la temporada que se espera un buen comportamiento por su parte en el campo y fuera de él, especialmente en lo que se refiere al respeto. Estar siempre disponible para escuchar a sus jugadores y así poder responder a sus inquietudes. Es una buena medida para que sus jugadores se sientan más cómodos y sean capaces de compartir sus opiniones en lugar de enfadarse. El entrenador debe ser un ejemplo de buen comportamiento en todo momento. Sabemos que su actitud influye directamente en sus jugadores. Entender los sentimientos de sus jugadores. La empatía fortalece esas relaciones y crea un ambiente de apoyo muy grande. Reconocer y celebrar el comportamiento deportivo y respetuoso de los jugadores
es una muy buena forma de reforzar la importancia de los valores del club. Centrarse en el crecimiento y en el desarrollo personal de los jugadores más allá de los resultados del juego. Aplicando estas ideas, los entrenadores de tu club se convierten definitivamente en líderes positivos y ejemplares. Es una tarea que requiere de una cierta continuidad a lo largo de toda la temporada. La propia competición tiene siempre una cierta presión ante las expectativas que siempre lleva consigo el enfrentamiento, el partido. Sabemos que un entrenador que se encuentra bajo esta presión con frecuencia tiende a reaccionar de forma negativa. Para controlar la presión y el estrés durante los partidos, es muy bueno que aprendan algunas estrategias que voy a comentar. 1. Una buena preparación del partido. Sabemos que reduce la incertidumbre y el estrés. Cuanto más preparados estén, más confiados se sentirá en su capacidad para abordar situaciones desafiantes. Estrategia 2. Concentrarse en aspectos que se pueden controlar, como táctica, estrategia, la comunicación con el equipo. Los factores externos, que no pueden controlarse, no deben ser motivo de preocupación, ya que no los puedes controlar. En lugar de preocuparse, por ejemplo, por las decisiones del árbitro, el entrenador se centra en aconsejar a su equipo y conseguir de esta forma jugar su mejor partido. Estrategia 3. Recordar la importancia relativa de un partido en el contexto más amplio puede ayudar a los entrenadores a reducir esa presión innecesaria. Para conseguirlo, puede darse el caso de un entrenador que se recuerde a sí mismo ante un partido importante, que independientemente del resultado, el desarrollo y crecimiento de los jugadores es su objetivo principal. Estrategia 4. Si el entrenador se centra en el momento actual en lugar de preocuparse por el futuro o lamentar el pasado, puede conseguir reducir mucho esa presión. Si los entrenadores de tu club son capaces de poner en práctica estas 4 estrategias, se reducirá en gran medida esa presión en la competición que provoca tantas ocasiones violentas. La competición altera tanto el comportamiento de los entrenadores que siempre es bueno recordarles que no pueden utilizar tácticas agresivas como estas. Insultos, lenguaje ofensivo o comentarios hirientes con la intención de intimidar a los rivales. Acciones violentas que pongan en riesgo la seguridad física de los jugadores. Perder tiempo deliberadamente para frustrar al equipo contrario o interrumpir su ritmo. Reclamaciones al árbitro de forma agresiva, generando un ambiente violento en el público y también en los jugadores. Fingir lesiones o reacciones excesivas para que el árbitro sancione al rival con tarjeta amarilla o roja. Es importante recordar que estas tácticas agresivas van en contra de los valores deportivos y pueden tener un impacto muy negativo en el ambiente y en la seguridad del campo. Los entrenadores bien formados influyen positivamente en el comportamiento de sus jugadores y crean un entorno de aprendizaje respetuoso. Si queremos conseguir eliminar la violencia en el club, es necesario dedicar tiempo a los padres para que sintonicen con este principio. Han de ser capaces de comportarse correctamente en el campo y dar un buen ejemplo a sus hijos. Es muy importante que al comienzo de la temporada se convoque una reunión informativa para los padres de los jugadores en la que se destaque la importancia de su papel en la promoción
de un ambiente respetuoso y libre de violencia en el club. Tras esta primera reunión, también es bueno establecer canales de comunicación abiertos con los padres para que a lo largo de toda la temporada puedan compartir con facilidad sus preocupaciones y sugerir ideas que ayuden a mejorar el ambiente en los partidos. Dos de los valores que hay que inculcar a los padres son la deportividad y el respeto durante los partidos. En las gradas deben animar a los jugadores de manera positiva, siendo un ejemplo de buen comportamiento y de deportividad. Para que los padres no olviden estas ideas, a lo largo de la temporada el club necesita enviar recordatorios periódicos sobre los valores del club y la importancia de su apoyo en esa promoción del ambiente respetuoso. No está de más que organice el club sesiones de orientación para padres sobre la importancia de la comunicación positiva con sus hijos para apoyar su progreso en el deporte. En estas sesiones también se aprovecha para informar sobre la forma adecuada de resolver situaciones de conflicto. Hay que ser muy constantes y pacientes si queremos buenos resultados con los padres. Es muy adecuado organizar campañas de sensibilización dirigidas a los padres sobre la violencia en el deporte base. Son la solución para promover valores como son el respeto y la empatía. Los padres deben siempre respaldar a los entrenadores y conseguir que los jugadores mantengan una relación de respeto con ellos. Crear un sistema de comunicación anónima facilita a jugadores, entrenadores y padres poder informar sobre incidentes de violencia, ya sean físicos, verbales o emocionales. Es muy importante que se garantice la confidencialidad de los informantes para que las personas se sientan también seguras al informar sobre algún incidente sin temor a represalias. El sistema de comunicación anónima debe ser fácilmente accesible para todos. En la web del club puedes hacer aparecer un formulario con este motivo. También se puede colocar un buzón físico en la instalación del club o un número de teléfono confidencial al que se puedan enviar informes. Como siempre, las personas olvidan rápido. Desde el club hay que esforzarse por comunicar con frecuencia a todos los que forman parte de la entidad de la existencia del canal de comunicación. Lo habitual es enviar correos electrónicos, colocar carteles en las instalaciones y comentarlo en las reuniones informativas. Los informes recibidos deben seguir un procedimiento claro, determinando cómo se investigan, quiénes son los responsables de hacerlo y cómo se toman las medidas apropiadas. Cada informe se sigue y se resuelve de manera profesional, de tal forma que los componentes del club aprecian que existe una firme voluntad de eliminar esa violencia. Una de las acciones principales es ir proporcionando retroalimentación a los informantes sobre las medidas que se van tomando en respuesta a sus informes. Esto refuerza la sensación de que se les escucha y que su contribución es valiosa. Al final de la temporada, el club utiliza toda esta información confidencial para detectar áreas problemáticas y tomar medidas preventivas para enfrentarse a los problemas antes de que ocurran en la realidad. Un canal de información anónimo bien utilizado es muy efectivo y es una vía segura para que los involucrados informen sobre incidentes de violencia y problemas de comportamiento. Aunque ya hemos hablado de esto, la importancia que tiene en el mundo del deporte
es evidente. En el momento en que surja un conflicto, se designa un equipo de mediación que está compuesto por personas bien capacitadas. Estos mediadores son entrenadores, líderes del club o incluso profesionales externos, con experiencia en mediación. En situaciones de conflicto, cuanto antes se intervenga, mejor. El equipo de mediación debe intervenir antes de que la situación crezca y se complique. Es mejor que las partes involucradas se reúnan con los mediadores en un entorno neutral y seguro. Puede ser una sala de reuniones designada o un lugar privado de las instalaciones del club. La función de los mediadores consiste en facilitar esa comunicación entre las partes del conflicto. Escuchan a ambas partes y les ayudan a expresar sus preocupaciones de manera respetuosa y constructiva. Además, trabajan con ellos para identificar posibles soluciones al conflicto y les ayudan a encontrar compromisos que beneficien a ambas partes. Una vez que se llega a un acuerdo mutuo, los mediadores ayudan a formalizarlo por escrito para que queden más claras esas acciones que se deben realizar. En todo el proceso de mediación es muy importante garantizar confidencialidad para animar a las partes que están en conflicto. Esto ayuda a todos a ser como más honestos durante las discusiones. Después de llegar a un acuerdo, el comité realiza un seguimiento para asegurar que las partes cumplen con lo acordado y que el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria. La mediación y resolución de conflictos son elementos poderosos para afrontar las diferencias en tu club y mantendrá un ambiente de respeto y de colaboración entre todos los involucrados. No somos muy partidarios de establecer sanciones en un club, pero en ocasiones es necesario. Hay que dejar claro que estamos firmemente dispuestos a eliminar la violencia en la práctica deportiva. Para poder mostrar hasta dónde se puede llegar, es importante desarrollar una política clara de sanciones. Estas sanciones se comunican de forma que llegue a todos. La idea no es amenazar, sino hacer justicia. Por ese motivo, hay que asegurar que las sanciones sean proporcionales a la gravedad del comportamiento. Deben ser justas y consistentes para todos los involucrados. No es lo mismo cometer una actuación violenta de forma esporádica que hacerlo de forma habitual. Se trata de incorporar un sistema de sanciones graduales. Para las primeras infracciones se aplican simples advertencias, pero si las acciones se repiten o son más graves, hay que optar por sanciones más severas. Para casos mucho más graves, como es el caso de agresión física o violencia continua, hay que aplicar una suspensión temporal. Estas suspensiones envían un mensaje claro de que la violencia no es tolerada en el club. Reserva las expulsiones para situaciones muy graves, donde otras medidas no pueden ser efectivas. La expulsión debe ser como un último recurso, pero deben aplicarse cuando sea necesario para garantizar la seguridad y la integridad del club. Las decisiones de sanciones se deben comunicar de manera clara y oportuna a todas las personas que forman parte del club. La transparencia es esencial para mantener la confianza. Si se impone una sanción, es bueno ofrecer apoyo durante ese periodo de sanción y facilitar la reintegración una vez que se haya cumplido. Esto demuestra que el objetivo que busca el club es el aprendizaje y el cambio de comportamiento. Las sanciones son
un elemento también para prevenir comportamientos violentos en el futuro. Normalmente, cuando se comunican las consecuencias de la acción violenta, consigues disuadir a los miembros del club a participar en actos de violencia en el futuro. Al establecer reglas y aplicarlas de manera justa y consistente, estás enviando un mensaje claro de que la violencia no es aceptable y que todos deben asumir la responsabilidad de sus acciones. Entramos en uno de los temas más interesantes en lo que se refiere a la lucha por evitar la violencia en el club. Sugiero algunas ideas para que se pueda organizar una buena campaña. Los responsables del club o las personas elegidas para dirigir esa campaña deben seleccionar un tema central. Surgirán ideas, ¿no?, como la importancia del respeto, la prevención de la violencia o la promoción de la deportividad. Una vez escogido el tema, hay que definir un mensaje claro y positivo en relación con ese tema. Por ejemplo, si eliges como tema central la promoción de la deportividad, este puede ser el mensaje: juguemos con pasión, respeto y deportividad. Es un ejemplo. Seguro que pueden surgir lemas mucho más atractivos y mejor formulados. En este caso, el mensaje refleja la idea positiva del deporte como una plataforma para expresar pasión y competir, pero también destaca la importancia del respeto y la deportividad en todo momento. La campaña busca como objetivo animar a los jugadores, entrenadores, padres y espectadores a mantener un espíritu competitivo saludable, donde se priorice el juego limpio, el respeto mutuo y la actividad positiva. El siguiente paso de la campaña consiste en diseñar carteles y materiales promocionales con el lema ya mencionado. Estos materiales se exhiben en lugares visibles del club y se distribuyen en los partidos, se comparten en las redes sociales. Durante los partidos es muy interesante poder recordar a todos los presentes la importancia de jugar con respeto y deportividad. Además, los entrenadores pueden incorporar este mensaje en sus discursos de motivación antes y después de los partidos, para de esta forma dejar claro su importancia. Puedes utilizar variedad de formatos para transmitir ese mensaje: vídeos, carteles, publicaciones en redes sociales, folletos y charlas informativas. El club planifica lanzamientos estratégicos de su campaña en momentos clave de la temporada, al inicio de la temporada, durante algunos de los eventos deportivos que hay importantes o en el Día de la Familia. Involucrar a los propios jugadores en la creación y la promoción de las campañas les va a proporcionar un sentido de responsabilidad más grande hacia la filosofía del club. Los responsables de la campaña procurarán organizar charlas y talleres especiales para abordar el tema elegido con profundidad. También invitan a expertos, psicólogos deportivos, comunicadores, expertos en psicología deportiva, comunicación y prevención de la violencia. Una buena idea es dedicar una fecha específica de la temporada, al día de la concienciación y organizar actividades relacionadas con el tema de la campaña, con charlas, juegos en equipo y más cosas. Es bueno ser muy original, para que esas jornadas sean realmente atractivas. Es fundamental poder involucrar también ahí a los padres en esa campaña de concienciación a través de las comunicaciones específicas, reuniones formativas o sesiones formativas que pueda haber. Será un fuerte apoyo para alcanzar el objetivo deseado. Las campañas de concienciación
son una poderosa herramienta para transmitir mensajes que promuevan una cultura de respeto y de deportividad en el club. Al llegar a todos los miembros de forma efectiva, se consigue un cambio muy positivo en su comportamiento. Bueno, es importante que los jugadores comprendan que la violencia no solo es inaceptable en el contexto deportivo, sino también en la vida cotidiana. Al inculcar estos valores positivos y fomentar una cultura de respeto y de juego limpio, se crea un entorno en que los jugadores se sienten seguros, motivados y dispuestos a seguir participando de modo ejemplar en el fútbol base. Como puedes ver, son bastantes las variables que debes introducir en tu club para erradicar la violencia. Puedes intentar confeccionarlo y aplicarlo por tu cuenta o acudir a un profesional con experiencia. Yo puedo ayudarte. El principal problema que nos vamos a encontrar es que los entrenadores y los padres acepten que muchas de sus actitudes en el campo son violencia. No suelen reconocerlo. De ahí su dificultad. ¿Cómo funciona mi asesoramiento con estas entidades? Se centra en 3 pilares fundamentales. Los entrenadores, formadores, son la clave del éxito. La idea es comprobar con qué entrenadores se cuenta y valorar si son los entrenadores que se necesitan y trabajar con ellos a lo largo del año para que su labor con los jugadores sea realmente eficaz. Los entrenamientos, si realmente queremos mejorar los resultados a medio y largo plazo, es necesario evaluar cómo son los entrenamientos y a partir de ahí establecer las correcciones necesarias en cuanto a metodología, programación y formas de juego. La estructura en general. Una vez conocemos cómo se estructura el deporte de esta entidad, podremos ofrecer propuestas de mejora, estableciendo un equipo de trabajo eficaz que refuerce la labor de los entrenadores. Aquí, lógicamente, resaltamos la figura del coordinador o varios fundamental para el trabajo que pretendo realizar. Si estás interesado en recibir más información detallada, no tienes más que solicitarla en este email que te adjunto.